trabajo vamos a ver la función trigonométrica tangente y su inversa, la función arco tangente. Vamos a enfocarnos específicamente en el intervalo de 0 a 2pi en este momento, pero más tarde cambiaremos el intervalo. Exploraremos las definiciones, las propiedades y los métodos de aplicación de ambas funciones, así como proporcionaremos una tabla de valores para facilitar nuestra comprensión y el uso de estas funciones en los determinados intervalos. La función tangente, vamos a definirla primero. La función tangente de x, de los x, se define como el cociente de la función seno de x sobre la función coseno de x. Hay que recordar, una vez definida la función tangente, que la función tangente, a diferencia del seno y del coseno, es una función discontinua. Es decir, que hay ciertos valores donde no existe la función. Por eso vamos a ver el dominio de la función. El dominio de la función van a ser los reales menos los ceros del coseno. Ceros del coseno. Que en este caso van a ser ¿qué? Va a ser los reales menos pi sobre 2 más k por pi con k perteneciente a los números enteros. La imagen de la función tangente van a ser en este caso los reales, porque es una función que siempre crece, es decir, desde menos infinito hasta infinito positivo. Y las asíntotas de la función tangente van a ser en los ceros o donde no está definida la función. En este caso va a ser pi sobre 2 más k por pi, con k perteneciente a los números enteros. También podemos notar los puntos clave van a ser de la función tangente, va a ser donde se hace 0. Donde la función se va a hacer 0, nuestra función tangente de 0 va a ser 0. Otros puntos importantes son los puntos intermedios. Los puntos intermedios, en este caso van a ser 2 en x igual a pi sobre 4, es decir, tangente de pi sobre 4 va a ser igual a 1, y en x igual a 3/4 de pi, es decir, tangente de ese punto, 3/4 de pi, donde va a ser menos 1. Y también otros puntos importantes son las asíntotas. Las asíntotas verticales, que hace rato ya pusimos la ecuación, que es esta, donde x sea igual a pi sobre 2 más k por pi, con k perteneciente a los enteros. Bueno, ahora para hacer la gráfica tenemos un eje cartesiano que va a estar en radianes y procedemos a marcar los puntos importantes. Vamos a marcar el 0 de la función tangente. El 0 es 0. Procedemos a marcarlo. Procedemos a hacer los puntos intermedios también en este intervalo. Recordemos que el intervalo es de 0 a 2pi. Vamos a marcar los puntos intermedios en pi sobre 4, cuando pi valga pi sobre 4, y va a valer la función tangente ahí, va a valer 1. Procedemos a marcarlo bien. Y ahora vamos a marcar el otro punto intermedio, que va a ser 3/4 de pi. Cuando x valga 3/4 de pi, tangente de 3/4 de pi va a valer menos 1. ¿Está? Ahora otros puntos clave que tenemos que marcar son las asíntotas. En este periodo, en este intervalo de 0 a 2pi, vamos a marcar, hay dos asíntotas. Hay una asíntota en pi sobre 2, es muy importante que marquemos esta asíntota bien, en pi sobre 2, que es nuestra primera asíntota en este intervalo, y también en 3pi medios. En 3pi medios hay otra asíntota. Marcando ya las dos asíntotas importantes en este intervalo, vamos a proceder a graficar, a marcar los otros puntos que hicimos de nuestra tabla de valores. Elegimos 17 valores de x que están en radianes para encontrar su imagen en la función tangente. Procedimos a marcar cada uno de los puntos en el intervalo 0 a 2pi. Marcamos también las asíntotas, que es muy importante. Y ahora procedemos a hacer la gráfica de la función. Marcamos tantos valores para que la función sea lo más parecida posible
a nuestro gráfico. Nuestro gráfico sea lo más parecido posible a la función. Podemos observar que cuando la función se acerca a pi sobre 2, se va al infinito para estos valores. Y después de pi sobre 2, la función viene de menos infinito, pasa por los puntos, por cada uno de los puntos marcados, y también en 3 medios de pi, para los valores cada vez que se acerquen a 3 medios de pi, que es nuestra asíntota, empieza a irse al infinito. Y bueno, en la última parte de nuestro intervalo, después de 3 medios de pi, la función viene de lo menos infinito, pasa por los puntos que marcamos y terminan en 2pi, que es el extremo de nuestro intervalo. Si podemos ver por la gráfica de la función, que es una función creciente que crece en este intervalo, discontinua, y presenta dos asíntotas en este intervalo. Las trigonométricas pueden variar mediante el uso de parámetros que modifican su amplitud, su frecuencia, su desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical. Vamos a ver cada uno de estos casos para la función tangente. Por definición, la amplitud en este caso de la función tangente sería i igual a, que a sería nuestra amplitud, nuestro parámetro de amplitud de la función tangente. Por ejemplo, si a vale 2, la función nos quedaría i igual a 2 por tangente de x. Esto hace que la función se vuelva más inclinada. ¿Qué quiere decir? Si vamos a graficar, se volvería así nuestra función. 2 por tangente de x sería esta función que acabamos de marcar con el color naranjado. 2 por tangente de x. Esa es nuestra función, es igual a nuestra i2. Y si marcamos la gráfica de la función tangente, sería así. Como observamos en este gráfico, el parámetro a, la amplitud, hace que se amplíe, se extienda, se vuelva más empinada verticalmente. Esta es nuestra función y igual a tangente de x. Con las asíntotas podemos observar la función con el parámetro a, que en este caso es 2, es mucho más empinada que la función tangente de x. A ver la frecuencia de la función tangente. Por definición sabemos que la frecuencia de la función tangente es i igual a tangente de b por x, donde b es nuestro parámetro de frecuencia. Parámetro de frecuencia. Nuestro parámetro de frecuencia. El parámetro b cambia la frecuencia de la función, haciendo que se repita más o menos frecuentemente. Por ejemplo, si b es igual a 2, la función tangente va a cambiar a y va a ser igual a tangente de 2 por x. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer que se repita 2 veces más en el periodo 0 a 2pi. Entonces vamos a marcar nuestra función con el parámetro, con la frecuencia cambiada, con b igual a 2 sería así. Se repite más veces en el intervalo. De 0 a 2pi se repite 2 veces cuando la función tangente sería esta. Esta es nuestra función y es igual a tangente de 2x. Y esta es nuestra función y es igual a tangente de x. Como podemos ver, hace que aumente la frecuencia de la función en un intervalo. El desplazamiento horizontal de la función tangente. Por definición, el desplazamiento va a ser igual a i igual a tangente de x menos c, donde c es nuestro parámetro. El parámetro c desplaza la función horizontalmente por el eje de las abscisas. Por ejemplo, si c es igual a pi sobre 4, la función va a ser igual a i, o sea, tangente de x menos pi sobre 4, lo que hace que se desplace hacia la derecha. Y ahora cuando vayamos a graficar la función, nuestra función sería de la siguiente forma. Como vemos, está desplazado pi sobre 4 nuestra función. Ahora vamos a ver el desplazamiento vertical de la función tangente. Por definición es igual a i tangente de x más d, con d como nuestro parámetro.
parámetro. Lo que hace el parámetro b es desplazar la función tangente verticalmente. Por ejemplo, si d es igual a 2, la función nos quedaría igual a tangente de x más 2. Es decir, que la desplaza verticalmente en el eje de las y de las coordenadas hacia el valor 2. Si vamos a graficar la función, nos quedaría de la siguiente forma. Como podemos observar, la función tangente está desplazada hacia arriba. Ahora vamos a hablar de la función trigonométrica cotangente y probar que es la función inversa de la función trigonométrica tangente. Para esto tenemos que probar dos condiciones. La primera condición es que tiene que ser inyectiva. O sea que f de x1 sea igual a f de x2. Entonces, x1 es igual a x2. Considerando que x1 y x2 pertenecen al intervalo de 0 y pi sobre 2, y que la función tangente es creciente en este intervalo, implica que x1 es igual a x2. Por lo tanto, x es inyectiva en el intervalo de 0 y pi sobre 2. La segunda condición es encontrar la inversa de x. Para encontrar la inversa de x, utilizaremos la relación igual a arco tangente de x, lo que implica que x es igual a y. Y estos pertenecen al intervalo de 0 y pi sobre 2. Si y es igual a x, entonces y es igual a arco tangente de x. Como muestro, arco tangente de x es inversa de tangente de x. Finalmente, probando estas dos condiciones, podemos decir que la función trigonométrica cotangente es la función inversa de la función trigonométrica tangente. Ahora marcaremos su dominio, su imagen y su asíntota. Su dominio de x es igual a todos los reales dentro del intervalo de 0 a 2. Su imagen va desde 0, incluyéndolo, hasta pi sobre 2, sin incluir, ya que su asíntota se encuentra en pi sobre 2. Ahora procedemos a hacer la gráfica de la función arcotangente que está en radianes. Para ello, vamos a marcar primero su asíntota, que se encuentra en pi sobre 2.
Luego marcaremos los tres valores de nuestra tabla, que será arcotangente de 0 es igual a 0, arcotangente de 0,414 está en pi sobre 8 y arcotangente de 1 es igual a pi sobre 4. Una vez marcados los valores de la tabla en nuestro gráfico de la función, trazamos el gráfico. Como vemos, esta tiende al infinito a medida que se aproxima a pi sobre 2. Bueno, ahora hablaremos de los parámetros de la función arcotangente. Primero hablaremos de la amplitud, que se define como i igual a por arcotangente de x. El parámetro a escala la función verticalmente, quiere decir que si a es igual a 2, entonces i es igual a 2 por arcotangente de x, lo que haría que nuestra función se eleve. A continuación graficaremos la función arcotangente. Como vemos, duplicó su tamaño. Bueno, a continuación hablaremos de la frecuencia, o sea b, y se define como i igual a arcotangente de b por x, donde b es nuestro parámetro. Si b vale 2, entonces i es igual a arcotangente de 2x, lo que ocasiona es que la función llegue más rápido a su asíntota. Aquí, a continuación, graficaremos la función arcotangente. Como vemos, i igual a arcotangente de b por x llega más rápido que la función arcotangente sin el parámetro. A continuación, hablaremos del desplazamiento horizontal. Se define como i igual a arcotangente de x menos c, donde c es nuestro parámetro. Esta función se desplaza horizontalmente. Por ejemplo, si c es igual a 1, entonces i es igual a arcotangente de x menos 1. Lo que hace es que la función se corra un valor hacia la derecha. A continuación, graficaremos la función arcotangente de x. Como vemos, la función se corrió hacia la derecha un valor. Finalmente, ahora hablaremos del desplazamiento vertical. Esta función se define como i igual a arcotangente de x más d, donde d es nuestro parámetro. Por ejemplo, si d es igual a 1, entonces i es igual a arcotangente de x más 1. Lo que hace en la función es desplazarla un valor hacia arriba. Como vemos aquí, se desplazó un valor y a continuación graficaremos la función tangente, arcotangente de x. Como vemos, la función arcotangente está un valor abajo de cuando le ponemos el parámetro d.